Fue una conjetura consecuente porque el movimiento de una masa oscilando en un muelle recuerda al movimiento de la sombra de una partícula moviéndose con movimiento circular uniforme. Por eso, la idea de conjeturar una función seno pareció bastante natural. En este caso, una función seno con una amplitud A y una frecuencia angular omega. Pero si eso es X, ¿es su segunda derivada igual a menos K dividido por M y multiplicado por X? La respuesta es afirmativa si se elige omega correctamente. Para el caso de la masa en el muelle, la frecuencia angular es igual a la raíz cuadrada de K dividido por M. Cuanto más rígido sea el muelle, mayor será la frecuencia. Cuanto mayor sea la masa, menor será la frecuencia. Pero sea cual sea la frecuencia, depende de las propiedades mecánicas del conjunto, tales como la masa y la constante del muelle. El tiempo requerido para hacer un ciclo completo no depende de la amplitud de las oscilaciones, representada por A en la ecuación de X. Así aún, cuando disminuyen las oscilaciones, los osciladores armónicos mantienen constante su período. La frecuencia se mide en radianes por segundo. Hay 2π radianes en cada ciclo completo. Igualmente, en el gran reloj del cielo, cada ciclo está dividido en radianes, como si el universo fuera un enorme círculo. Hasta un cierto punto, lo es. Las naturalezas del movimiento circular uniforme y del movimiento armónico simple están íntimamente relacionadas. Cada reloj en su intento de duplicar los ciclos de la naturaleza es una mera sombra del reloj cósmico. Al igual que el movimiento circular uniforme y el movimiento armónico simple, en su naturaleza tienen formas parecidas, la energía potencial del movimiento armónico se puede visualizar como una curva con el perfil de un tazón. ¿Por qué? Este perfil, debido a la ley de la fuerza y a la definición de energía potencial. La bola comienza con alguna energía potencial. A medida que rueda hacia el fondo, la energía potencial se convierte en energía cinética. Cuando rueda hacia el otro lado, la energía cinética vuelve a convertirse en energía potencial. Pasando el tiempo, hay un continuo intercambio entre energía cinética y energía potencial. Pero a pesar de que tanto la energía potencial como la energía cinética están cambiando constantemente, la energía total es siempre constante. Cuando un oscilador armónico es perturbado, la perturbación produce una fuerza que lo empuja de nuevo a la posición inicial. Allí la fuerza es cero, pero la inercia lo mantiene en movimiento hasta que la fuerza de recuperación lo detiene y lo hace retornar nuevamente. Esta es la esencia del movimiento armónico. Un oscilador armónico simple. Si fuera realmente simple, continuaría para siempre como una máquina de movimiento continuo. Pero los osciladores reales no son simples, siempre actúan otras fuerzas, rozamiento, resistencia del aire, etc., que tienden a ralentizar sus movimientos.
Ese es el motivo por el cual de vez en cuando se debe dar cuerda a los relojes o cambiar sus pilas. El rozamiento convierte la energía en calor. Esa energía debe ser reemplazada para mantener el reloj en funcionamiento. Pero incluso cuando la cuerda del reloj se va acabando, el período de tiempo para cada uno de sus ciclos permanece constante. Este hecho fue descubierto en primer lugar por Galileo Galilei. Su oportuno descubrimiento, que fue un buen paso en el perfeccionamiento de la medición del tiempo en el Renacimiento, fue resumido en dos nuevas ciencias. En este trabajo Galileo observó que un péndulo tarda el mismo tiempo en completar cada oscilación, aunque su movimiento esté extinguiéndose. También observó Galileo que todos los péndulos de igual longitud oscilan con la misma frecuencia, independientemente de sus masas. Por supuesto, Galileo, que descubrió la ley de caída de los cuerpos, se dio cuenta de que un péndulo es igualmente un cuerpo que cae. Si todos los cuerpos caen con el mismo ritmo, independientemente de sus masas, entonces todos los péndulos de igual longitud deberían oscilar con el mismo ritmo independientemente de sus masas. ¿Por qué el período de un péndulo no depende de sus masas? Isaac Newton contestó a esa pregunta. Gracias a la ley de caída de los cuerpos de Galileo, Newton se dio cuenta de que todos los objetos caen a la superficie de la Tierra con la misma aceleración constante. Entonces, desde un punto de vista conceptual, vio la conexión, por ejemplo, entre péndulos de masas diferentes y cuerpos cayendo libremente. La fuerza de gravedad, que depende de la masa del péndulo, puede anular la masa en la ecuación F igual a m por A. En cierto sentido, utilizando péndulos de diferentes masas, Newton puso a prueba la ley de caída de los cuerpos sin la ventaja del vacío. Gracias a Newton, se empiezan a percibir de modo distinto no solo la física, sino la propia naturaleza del tiempo. Con los osciladores armónicos, los relojeros fueron capaces de aportar precisión y uniformidad en la medición del tiempo. Una hora en Cambridge llegó a durar exactamente lo mismo que en Venecia. La precisión demostró ser una bendición para los navegantes. Para determinar longitudes geográficas necesitaban llevar un reloj preciso que diera con exactitud la hora de Greenwich, Inglaterra, que es el punto de longitud geográfica cero. Los navegantes podían conocer la hora local a partir de la posición del Sol, y comparándola con la hora de Greenwich podían determinar la longitud geográfica de su posición. Pero un error de solo un minuto podría alejarles muchas millas de su ruta, o incluso que se perdiesen en el mar. El mismo movimiento armónico que regula la precisión de un reloj del abuelo es el principio que sustenta la precisión de los modernos relojes de cuarzo, en los que millones de oscilaciones por segundo marcan la hora con increíble precisión. El movimiento armónico se puede encontrar en una enorme variedad de fenómenos físicos. Entenderlo ayuda a explicar los sutiles principios unificadores que gobiernan el universo.
¿Recuerda nuestra charla sobre la estabilidad? Para que un objeto esté en equilibrio estable, no debe actuar ninguna fuerza sobre él. Pero además, si yo lo desplazo, eso debe producir una fuerza que lo empuje de nuevo hacia donde estaba. Lo que hemos estudiado hoy es el movimiento de un objeto en posición estable. Ya se trate de una masa en un muelle, de un péndulo o de una bola rodando. Si desplaza un objeto de su posición estable, ejecuta un movimiento armónico simple. Cuando yo era estudiante, estudié los osciladores armónicos simples igual que ahora ustedes. Yo tuve que darle duro a los senos y cosenos porque era la única forma de aprobar el curso. Pero no entendía para qué valían. Me parecía que eran más ejemplos de poleas y planos inclinados. A medida que el tiempo pasaba, comencé a ver más y más ejemplos de sistemas completamente diferentes, cada uno siguiendo el mismo movimiento armónico simple. No solo muelles con masas y péndulos, sino tubos de órgano, circuitos eléctricos e incluso átomos en un retículo cristalino. Y entonces empecé a comprender. El movimiento armónico simple es la respuesta de la naturaleza al estímulo sobre cualquier sistema en equilibrio estable. Por eso es tan importante. Pero ese no es el final de la historia, es solo el principio, como veremos el próximo día. Una fuerza lineal de recuperación F igual a menos kx conduce a un movimiento armónico simple cuando se introduce en la segunda ley de Newton. La solución de la ecuación diferencial es la distancia desde la posición de equilibrio representada por esta ecuación, x igual a por seno de omega por t, donde a es la amplitud del movimiento.